Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente para hablar de esta problemática eh, que nos atraviesa, ¿sí? Como es el síndrome de burnout. Y una vez más agradecerles a la Fundación Manos Unidas por la Paz, al programa Metamorfosis, a Liliana Augusto, por haberme dado la oportunidad de charlar y encontrarnos una vez más en esto que vamos a desarrollar hoy. Vamos a tratar de hacer una charla lo más amena posible, que no sea tan académica y que todos podamos entender y comprender de esta problemática que estamos hablando, que es como el síndrome de burnout. ¿Sí? Así que bueno, gracias nuevamente. Eh, Cuando terminemos la charla de hoy, vamos a darle la posibilidad a que puedan ir haciendo preguntas, que puedan ir desarrollando las dudas, las pueden dejar a través del Face y bueno, con el tiempo vamos a ir respondiéndolas. Vamos a empezar y vamos a comenzar a esto que es el síndrome de burnout, cómo nos afecta nuestras emociones en la actualidad y cómo principalmente afecta en esta cuarentena. En esta cuarentena que bueno, fue prácticamente impuesta, una cuarentena que va generando diferentes situaciones en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de convivir, en qué nos puede ir también perjudicando, ¿no? Este escenario, un escenario bastante impuesto, un aislamiento, un confinamiento, un aislamiento que realmente no lo esperábamos y quizás hasta se podría llegar a decir que es un ambiente que prácticamente bien contemporáneo, donde nos tuvimos que ir manejando y ayornándonos con cosas nuevas y ver cómo podemos ir también tratando de suplir otras formas de las cuales veníamos y estábamos acostumbrados en la vorágine de lo que era del día a día. Bueno, este ambiente nuevo va a estar cargado también de nuevos procesos, de tecnologías, en la cual tenemos que ir a hacer prácticamente como un curso, si se quiere, acelerado, ¿no? De ir desarrollándolas y bueno, vamos a ir tratando un poco frente a esta problemática de aprender nuevas cosas, de apurarse a poder comprender y tener que desarrollar diferentes metodologías nuevas, de las cuales nos enseñan, tenemos que aprender por un lado, impuestas por otro, un aislamiento donde tenemos que aprender también una nueva convivencia, si se quiere, con las personas de nuestro entorno que por ahí estaban delegadas en otros horarios y hacíamos puesta en marcha en otras, pero bueno, ¿cómo va a ir este tema tratando de ir desarrollándolo y cómo también nos puede quizás atravesar esta problemática? Así que bueno, con el síndrome de burnout podemos decir, ¿sí? Haciendo esa introducción, ese marco teórico, que este síndrome de, como dice acá la diapositiva, hace referencia a un estado interno de saturación que se evidencia en las personas agotadas justamente a nivel físico y a nivel mental y por ende también a nivel emocional. Este, Puede haber diferentes cuadros, pero para definir específicamente lo que es un síndrome, antes bien entrar en profundidad lo que es el burnout, podemos decir que es un conjunto de síntomas que se presentan juntos y son características de una enfermedad, de un cuadro patológico determinado, provocado en ocasiones por la concurrencia justamente, y esto es importante, de más de una enfermedad, o también podemos decir que es un conjunto de fenómenos, ¿sí? Que concurren unos con otros y que se caracteriza en una determinada situación. O sea, ¿qué podemos entender por síndrome? Podemos decir que es un cuadro clínico, ¿sí? O un conjunto de síntomas que presenta justamente alguna enfermedad con cierto significado y que por sus propias características posee cierta identidad,
¿sí? O sea, es un cuadro clínico. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Con propias características y que también van a tener cierta identidad. Va a estar dado también en un grupo significativo, junto a signos y síntomas. Otro dato importante a tener en cuenta: cuadro clínico, signos, síntomas, y que van a estar o que concurren en tiempo y forma y con varias causas, y también podemos decir con la etiología. Entonces, eh, es importante y a tener en cuenta que el burnout justamente es manifestado por 3 síntomas. Uno, por el agotamiento emocional; el segundo, por la despersonalización; y el tercero, por el sentimiento de realización personal. Ahora, cuando hablamos de agotamiento personal, a grandes rasgos podemos decir que es una experiencia en la cual la persona siente que no tiene capacidad suficiente para afrontar el día a día, ¿no? Esto tiene que ver justamente con el agotamiento. Lo que va transcurriendo día a día, la persona va disminuyendo en esta capacidad. ¿Para qué? Para afrontar lo que se va desarrollando en cada momento, en cada situación, día a día, justamente a nivel psicológico. Y tiene a la vez un nivel de fatiga mental que puede llegar justamente a veces hasta ser totalmente incapacitante. En cuanto a la despersonalización, también a grandes rasgos podemos decir que es una alteración en una parte cognitiva, en la parte de la percepción o de la experiencia de uno mismo, ¿sí? De tal manera que uno se siente un poco separado, ¿sí? Se siente como aislado, como una disociación entre la realidad y lo que uno siente. En cuanto a la falta de sentimiento de realización personal, es justamente la disminución de la autoestima. La autoestima personal va a hacer que la frustración de expectativas y manifestaciones de estrés a nivel fisiológico también se presente a nivel cognitivo, y obviamente con todos los pensamientos que van a surgir a nivel cognitivo, esto se va a repercutir en la conducta, o sea, en el comportamiento, cómo se va manifestando en base a esos pensamientos, en las creencias que va teniendo esa persona en ese momento y en el día a día. Ahora, ¿a qué nos conduce? A esto, justamente, a que, como está la caricatura acá, con todo, con los libros, con los llamados, con la computadora, con las exigencias, con las autoexigencias, también tiene que ver esto, de este nuevo aprendizaje, hace que las personas justamente disminuyan su capacidad de rendimiento. ¿Mm? Bien. Por otro lado, el síndrome se manifiesta en el área conductual, actitudinal y psicosomática. Esto es importante que lo registren, porque ahora vamos a ver en 2 lugares uno en nuestra mente y otro en lo corporal, cómo va a estar afectado, ¿sí? Pero es importante saber, ¿sí? Por ejemplo, otros autores como Freudenberg en 1974, en su libro de Burnout, donde dice que alto es el costo y alto es lo que hay que pagar, por así decirlo. El burnout, él lo define como una sensación de estar quemado, de estar con un cierto desgaste, con exhausto, y perder quizás la ilusión hasta por el trabajo. ¿Sí? Maslach, por ejemplo, y Jackson, en 1981, justamente lo definen como un síndrome de estrés crónico que se manifiesta en aquellas profesiones de servicios caracterizadas por una atención intensa, prolongada, a personas que están en una situación de necesidad o dependencia.
A ver, hay que recordar también que el síndrome de burnout en sus principios fue un estudio que se llevó a cabo y se hizo en el personal que trabajaba en el área de salud. Todo el personal que trabajaba en el área de salud empezó y comenzó a tener diferentes manifestaciones de signos y síntomas que quizás hasta un poco lo hacía perderse, si se quiere, de la realidad, porque empezaron a tener diferentes pensamientos que se transportaban a la conducta y que llegaban a sentir un deterioro cognitivo y que en algún momento empezaron y comenzaron a tener un cierto comportamiento somático, les repercutía en su cuerpo. Así que bueno, avanzando un poquito y desplayándose, ya Lazarus y Folman, en 1984, apuntan a que el estrés en sí está compuesto por una relación particular entre las personas y el medio. Ya ven que acá se empieza a abrir este abanico de que deja de ser solamente, empiezan a tener otra mirada, de que deja de ser solamente una patología o un síndrome que solamente afectaba al área de los profesionales de la salud, sino que empieza a haber un abanico más amplio que tiene que ver con otro grupo de gente que trabajan en masa, que trabajan en atención al público, etcétera, ¿no? Ya deja de ser solamente la mirada puesta en el personal de salud. Entonces, ellos apuntan que es una relación particular entre las personas y el medio, al que evalúa como amenazante o desbordante de sus recursos y que ponen en peligro, acá ven, y que está clarito, su equilibrio psicofísico. ¿Sí? Entonces, por un lado, se puede también saber que hoy, en esta cuarentena, hay un despliegue que ya no solo va a ser afectado solamente a los profesionales, justamente como le decía, de la salud, sino tener una mirada un poco, como le decía también, más abarcativa en tanto a este confinamiento y al encontrar pocas tareas que podemos desarrollar y en esto, ¿no? De la interacción con el otro, cómo vamos a tratar de interactuar justamente las 24 horas que tenemos que estar juntos. Si bien dentro de esas 24 horas van a estar destinadas a una parte del sueño. Así que bueno, y cómo esta rutina es suplida de salir de casa y en hacer otras actividades. Es entendible que en diferentes partes del país, en diferentes provincias, la continuidad de seguir con este confinamiento está bien puesta y bien implícita. En otras provincias tiene que ver con un regreso a fase 1, como lo es hoy en mi provincia, en Neuquén Capital, porque, bueno, hubo una propagación de casos, así que, bueno, esto hace que se vuelva a fase 1 y hay que volver a reestructurarse, hay que volver a acomodarse, hay que tratar de volver un poco a armarse, si se quiere, y sacar fuerza de donde podamos, de tener ciertas paciencia, de poder ver cómo podemos sacar lo lúdico de nuestro interior. Así que bueno, y en un punto ver la creatividad hasta dónde podemos llegar. Es importante ahora saber otros autores más contemporáneos, como le decía recién, que tengan registro en esos tres lugares que iba a afectar tanto nuestra cognición como nuestro cuerpo, en lo comportamental, en la dinámica que uno va teniendo día a día. Y estos autores distinguen distintas dimensiones, como un nivel somático y un nivel psicológico. ¿Sí? A nivel somático, cómo nos va a repercutir en nuestro cuerpo, puede traer vértigo, trastorno del equilibrio, presión alta, alergias, asma, justamente problemas en la piel, diferentes contracturas musculares, dolores de cabeza como cefaleas, migrañas,
molestias gastrointestinales y justamente, acá también es importante, trastorno del sueño. Esto en tanto y en cuanto a nivel somático, cómo se va a manifestar en nuestro cuerpo. Ahora, a nivel psicológico, puede comenzar con una negación, con impulsividad, ansiedad, depresión, irritabilidad, también baja autoestima, baja satisfacción laboral, dificultades de concentración, sentimiento de frustración profesional. Acá es importante tener en cuenta que en esta fase 1 que se vuelve para atrás en diferentes lugares, y si en otros continúa a fase 2, fase 3, fase 4, de tratar de salir de este confinamiento, pero en algún punto no dejan de tener este home office, ¿no? de trabajar y lo laboral llevarlo a su casa y trabajar con un ordenador, con una computadora desde su casa. En algún punto estar concentrado es importante y dedicarle las horas de trabajo que uno merece y que uno necesita sin tratar de distraerse con lo ambiental. Si bien uno está en la casa, pero destinarle las horas de trabajo justamente y específicamente a eso. No estar distrayéndose, porque si uno quiere prestar atención al trabajo, uno quiere prestar atención a los hijos, uno quiere prestar atención a que tiene la cocina cerca, a destinarse los lugares justamente para estar abocado a esa situación y nada más, y no cargarse con exigencias atencionales que no necesita. Entonces, la concentración es fundamental, determinada en cada cosa. No querer ser abarcativo, porque eso nos lleva a un desgaste psicológico, a un desgaste emocional y a una tolerancia de la frustración muy baja. Bien, entonces, es importante saber que este tema se debe a que este padecimiento, ¿sí?, se ha ido incrementado de forma acelerada, y más en este tiempo. Desde lo que llevamos desde marzo hasta la actualidad, va incrementándose este agotamiento psicológico, este agotamiento físico, esta falta de concentración, el no se me ocurre nada, no sé más qué hacer, estoy aburrido. Bueno, lleva a un desgaste acelerado de satisfacer yo mis emociones, ¿sí? Y justamente porque estamos siendo expuestos continuamente a factores estresantes, a múltiples factores estresantes. Entonces, como despliegue, se puede también hoy, en esta cuarentena, hacer una mirada más abarcativa, y que no solamente tener este registro que está abocado a los profesionales de la salud, este síndrome, sino a todos, prácticamente a todos. Y quiero ser cauteloso porque, bueno, estamos en un sistema donde, bueno, tenemos que tratar de ayornarnos, como le dije antes, en aprender a utilizar la informática, a utilizar los tiempos, a utilizar los lugares. Bueno, entonces estamos las 24 horas expuestos a un mismo lugar, pero con múltiples factores estresantes. Es importante volver a destacar esto, ¿no? Tiene que dejar salir uno lo lúdico y la creatividad. Esto no lo digo yo, sino que lo dice la Organización Mundial de la Salud, y es importante saberlo, que el síndrome de burnout es una epidemia global, ¿sí? Es el único riesgo ocupacional que puede afectar al 100% de los trabajadores, genera alteración del estado de salud, genera ausentismo, disminución de la productividad y del rendimiento individual, y aumento de enfermedades como también de rotación, y quizás en algún punto también hasta de accidentes. Por eso
quiero destacar como importante, por eso me pareció ahí ese botoncito rojo. La Organización Mundial de la Salud, predice que para el año, presten atención, 2020, este síndrome será la causa de diversos trastornos mentales y entre ellos figura el trastorno depresivo, las adicciones y se prevé que va a ser la segunda causa de morbilidad después de la isquemia cardíaca. Esto lo venía diciendo perdón, la Organización Mundial de la Salud el año pasado, el anteaño pasado, y hoy ya estamos en el año 2020, con una nueva situación, con una nueva realidad. Así que bueno, hay que prestar atención a nuestras emociones, a lo que vamos sintiendo, a identificar diferentes factores que nos puedan estar perjudicando y identificarse en qué situación me encuentro. Esto también es importante. Lo dijo la Organización Mundial de la Salud, ha precedido al reconocimiento oficial del burnout. Ahora, en la cuarentena, en esta cuarentena, esto que yo le decía, el cerebro del ser humano no está lo suficientemente evolucionado como para lidiar en un ambiente repentinamente nuevo. Si bien en nuestro hogar, que estamos haciendo la cuarentena, estamos en confinamientos, estamos aislados, un aislamiento impuesto, obligatorio, si bien es nuestro ambiente, pero dentro de ese nuevo ambiente empiezan a suceder nuevas cosas. Tenemos que implementar nuevos recursos, tenemos que implementar nuevos aprendizajes, tenemos que implementar también nuevas enseñanzas. Entonces, en tanto y en cuanto podríamos decir y tomar esta cuarentena como un verdadero aprendizaje. ¿Sí? Es importante tener conciencia de por qué estamos haciendo esta cuarentena para poder quizás no naturalizar tanto la bronca, tanto la ira, sino de que seamos conscientes de la realidad que nos está atravesando. Entonces, ¿qué hago en este síndrome o con esto que voy sintiendo o con esto que me doy cuenta pero no sé cómo expresarlo, me doy cuenta pero no sé lo que me pasa, me doy cuenta pero no me doy cuenta, ¿no? Me quemo, no me quemo, me sigo presionando, me corro, o me pongo en la fila y que se prenda todo, ¿no es cierto? Bueno, elijo. Tengo que elegir en la posibilidad y tratar de elegir un modelo que a mí me haga bien, un modelo que sea positivo, que me dé recursos positivos, que me dé recursos donde yo tenga sentimientos de bienestar, un recurso totalmente saludable. ¿Mm? Ahora, como si esto fuera poco, tengo un encierro, un aislamiento, donde estoy también con diferentes dispositivos móviles, conectado de diferentes maneras, le tenemos que sumar un cambio obligatorio prácticamente, que nos lleva justamente a modificar una metodología que veníamos acostumbrados a tener y que a su vez tenemos que ayornarnos en un montón de nuevas formas. Esto no deja de ser de algún modo un impacto en nuestro aparato psíquico y nos conduce quizás a una sensación de que no va a terminar, pero sí, va a terminar. A mí me gustaría en particular aprovechar este espacio
para decirles que tenemos que reeducarnos en esta nueva metodología y, bueno, tratar, como les dije, poder recurrir a la parte lúdica que por ahí está media guardada y que tanto le abocábamos o se la delegábamos a la tecnología, ¿sí? Entonces, yo los invito y los convoco a que puedan a sacar esta parte del juego, ¿no? Del juego y cómo puedo tener la parte de la creatividad puesta en marcha otra vez. Es importante saber las principales manifestaciones del síndrome y saber que nos da un sentimiento de agotamiento, de fracaso, también de impotencia, tener una autoestima baja, poca realización personal, estado permanente de nerviosismo, dificultad de concentración, y frente a ese nerviosismo y a esa baja concentración hace que la conducta mía se vea modificada y justamente tenga comportamientos agresivos, dolor de cabeza, trastorno del sueño, insomnio, ¿no? Quizás hasta estar un poquito más acelerado, esto como tener taquicardia, bajo rendimiento también, lo muy común, y hoy los adolescentes nos manifiestan estoy aburrido, el aburrimiento, tener poca paciencia, eso me pone irritable y, por sobre todo, comunicación deficiente, o sea, empiezo a perder la comunicación con el otro. Ahora, hay situaciones y hay formas de poder contrarrestar el burnout, ¿sí? Por ejemplo, yo les voy a dar algunos tips acá para que tengan. De todas formas, si alguien quiere tomar nota, puede hacerlo, obviamente, está invitado y esto es lo que nos convoca. Y si no alcanzan a tomar nota, va a quedar esto subido en el Facebook, donde los pueden ir viendo y después de ahí practicarlo también. Cuidar de uno mismo y desconectarse, ¿no? Buscar actividades alternativas a los quehaceres diarios. Por ejemplo, uno está en un ámbito, en el ámbito de su casa y tiene que estar trabajando de forma remota, está conectado con la computadora permanentemente y está trabajando. Entonces, está científicamente comprobado que la atención, después de cierta cantidad de tiempo, la concentración empieza a disminuir y eso hace que perdamos esa capacidad y hasta quizás empiecen a trabajar otros signos, otros síntomas de autoexigencia, de nerviosismo, porque tengo que cumplir, porque tengo que llegar, y lo importante acá es darse tiempos. O sea, puedo estar trabajando una cierta cantidad de minutos, de desplegarme 1 o 2 horas de trabajo, ir haciendo cortes, dándome recreos, ¿sí? Lo mismo con las actividades escolares. Hoy nuestros hijos sabemos que están atareados, porque les mandan y les envían muchísimas actividades, cumplirle con el espacio escolar como si fuese que van a la escuela y también brindarle la posibilidad de tener ese famoso recreo, ¿sí? Lo mismo para nosotros, los famosos recreos, que son muy buenos a la hora de tomarnos un descanso para volver a tomar la actividad laboral, ¿sí? Esta imagen es importante porque uno también va recibiendo diferentes informes. Informe de la cantidad hoy de esta problemática reinante como es el COVID-19. Estamos recibiendo información de todos lados, ¿sí? Desde los diarios, desde la televisión, desde la radio, desde cualquier lugar, hasta del propio grupo que tenemos de WhatsApp, de cualquier lado nos llega
la cantidad de contagios, la cantidad de muertos, la cantidad de recuperados, hay una invasión constante. Entonces, ¿qué hace también un montón de audios que nos llegan? Hacen que en cierta forma nos esté invadiendo el tema de esta infoxicación, que yo le llamo, porque es una realidad. Son informaciones tóxicas y que hace que suban nuestra preocupación y aumenten más el nivel de estrés. Así que, bueno, hay que tratar de desconectarse y si uno requiere la información, tiene que ir a la fuente oficial. Por otro lado, el segundo tip que está muy bueno es prestar atención a las señales del cuerpo. No todo dolor físico se vincula de alguna o con alguna deficiencia fisiológica. En diversas ocasiones se manifiesta por acumulación de cansancio o estrés. Ahí es donde yo tengo que luchar. ¿Sí? Ese cansancio, permitirme estos recreos y poder tomar, si se quiere, aire para poder contrarrestar un poco este estrés que voy sumando día a día. Tiempo de relajación, buscar un instante del tiempo de uno. Hay que hacerse un lugar libre para realizar algo que realmente nos tranquilice, leer un libro, meditar, escuchar música, un tema musical que nos guste, que nos conecte en otro estrato y nos desconecte de aquello que me está haciendo sobrecarga en ese momento, ¿sí? Entonces, es fundamental poder desconectarse y tener un tiempo de relajación. Si bien acá dice salir a pasear, bueno, veremos lo permitido, lo no permitido. Salir a pasear, si uno tiene que vive en una casa y tiene un patio y no puede salir a la calle por esta situación reinante, puede salir al patio, tomar aire, hacer otra actividad que a mí me dé una oportunidad de bajar un umbral y así tener un tiempo libre para relajarme. Ahora, organizarse. Esto que yo les decía, darse los tiempos, darse los recreos. La hora escolar es la hora escolar, la hora del almuerzo es la hora del almuerzo, la hora de trabajo es la hora de trabajo. Y si tengo que trabajar desde mi casa, pues me visto, me cambio como si fuese que voy al trabajo. Si trabajo en pijama, no me desconecto de mi casa y no me conecto con el trabajo, o viceversa. Organizarse para evitar el cúmulo de estrés en el cuerpo a la hora de trabajar es fundamental organizarse justamente con los tiempos y permitirse los descansos. Descansos de 15 minutos, de 5 minutos, uno lo puede ir manejando, descansos de 10 minutos, y justamente hace esos descansos, y aunque uno no lo crea, hasta que no lo practica, que la productividad sea mejor y hace que la energía de uno no baje. Contar con alguien de apoyo, ¿sí? Recurrir a personas que uno estime, que nos dé confianza, en el caso de sentirse sobrepasado, pedir ayuda a un profesional, a un psicólogo, a quien nosotros creemos de confianza, contándoles, comentándoles lo que nos está sucediendo y tener un pensamiento totalmente flexible para poder recibir las opiniones y que alguien nos pueda asesorar y no tener un pensamiento rígido de que esto voy a salir solo, sintiéndome con una cantidad de factores estresantes de las cuales me va a llevar a convertir en una crisis. Bien. Ahora, es importante esto, ¿no? Antes les comenté que tips, esos 6 tips para poder contrarrestar el burnout, es importante. Y también es importante parar un poco. Parar en un sentido de tomarse el tiempo para uno mismo, más allá
de los recreos en la jornada laboral. ¿Es momento de parar también? Sí, es momento de parar. Porque hay que hacer prevención. Tenemos que hacer prevención con nosotros mismos. Hay que adquirir una actitud asertiva, estableciendo una relación comunicacional, justamente porque nos empezamos a irritar, empezamos a tener un umbral de tolerancia bajo, la frustración va a surgir como si nada y empieza a fallar lo comunicacional. Entonces, hay que tener una actitud asertiva, estableciendo una relación comunicacional sin discutir ni someterse a la voluntad del resto y por sobre todo defendiendo las convicciones de uno mismo. Ahora, hay que tratar de hacer esto. Modifiquen las expectativas que uno tiene en el trabajo, más en esta cuarentena, las exigencias que nos implantamos, buscar un punto intermedio, ¿sí? que más creamos ajustable a la realidad que estamos y a la situación, como esto que yo les decía antes, una oportunidad de poder aprender y también de poder reaprender, y crecer en estas dos variables. Así que bueno, sería espectacular utilizar esto y que en algún punto sea un aprendizaje. Ahora, otro gran beneficio es la respiración, aprender a respirar frente a diferentes factores estresantes y que yo antes le nombré cómo podemos identificar aquellos factores, tanto psíquicos, psicológicos como somáticos. La respiración justamente trae muy, muy buenos alivios porque ustedes recuerden que la respiración es el alimento fundamental por el oxígeno para nuestro cerebro y para el resto de los órganos. Entonces, cuidar de uno mismo es imprescindible, el cuerpo da señales frente a las emociones que van apareciendo. Por ejemplo, ante la señal de atención, puede ser beneficioso permitirse un momento de descanso para relajarse y respirar profundamente antes de retomar la tarea que estaba uno realizando. Es importante aprender a respirar. No nos lleva prácticamente más que una técnica de respiración entre 5 y 10 minutos, y lo bueno es que se puede practicar varias veces al día. Ustedes recuerden que nuestro cerebro no está lo suficientemente evolucionado para lidiar justamente con un ambiente repentino de cambio y de modificación. No está preparado. ¿Por qué? Porque todo lo que sea repentino, todo lo que sea un cambio brusco, obviamente nos pone en un punto de alterarnos. Entonces, cuando doy cuenta y puedo anticiparme a eso, hacer una técnica de respiración es fundamental. Es simple y yo acá les voy a presentar, por ejemplo, la respiración alterna. No es más que tapar con un dedo la fosa nasal de un lado, respirar bien hondo por la que está libre, lo sostengo el aire unos segundos y lo largo. Tapo la fosa nasal por la cual respiré, tomo aire bien hondo, lo sostengo unos segundos y lo exhalo. Puedo tomar aire con las dos fosas nasales, lo sostengo y lo elimino. ¿Sí? 2 o 3 veces. Esto no nos lleva más que un ejercicio de 5 minutos. Si ustedes lo practican, lo sostienen,
da muy, muy buen resultado, y a eso los convoco, a poder parar, a poder dedicarnos en esta cuarentena un poco a nosotros y invitarlos a que tomen conciencia de esta cuarentena, a que se queden en casa, a que no colapsemos, no colapsen los sistemas de salud. Es una realidad la que nos está atravesando, es una realidad lo que nos está sucediendo. Así que bueno, los invito también a que alguna pregunta que tengan la dejen en Facebook, pueden dejarla acá ingresando a programa Metamorfosis, a Fundación Manos Unidas por la Paz, y con mucho gusto los vamos a estar respondiendo. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a Liliana Augusto, muchas gracias a la Fundación Manos Unidas por la Paz, y bueno, quedan todos invitados a poner en práctica técnica de respiración y a poder identificar diferentes situaciones estresantes para poder parar un poco. Muchas gracias.